a todos y todas, mi nombre es Tatiana Otromana y bienvenidos de nuevo a este rincón de las lecturas. Como pueden ver a mi alrededor, hoy quiero hablarles de la literatura infantil. Pero más allá de hacerles algunas recomendaciones de libros o mencionarles algunos títulos de literatura infantil que a mí me gustan, quiero que este video sea más como una serie de consejos que todos podemos tener en consideración para leer con los niños y las niñas. La literatura infantil es un universo, como prácticamente todos los géneros, y se encuentran infinidad de títulos. Así que yo me quiero referir específicamente a 3 o 4 aspectos. El primero es cómo buscarle un lugar a la lectura en las rutinas o en las vidas de los niños y las niñas con quienes pasamos el tiempo, sean nuestros hijos, nuestros sobrinos, de pronto nuestros estudiantes en caso de que seamos profesores o profesoras. La segunda cosa que quiero hacer es hacer algunas recomendaciones de cómo escoger los títulos para trabajar con los niños y las niñas. La tercera cosa que voy a mencionar en este video es el momento de la lectura como tal. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué tips puedo tener en consideración cuando voy a leer con niños y niñas o para niños y niñas? Y por último, ahí sí de una manera muy breve les voy a hacer unas recomendaciones de algunos libros que en lo personal a mí me gusta mucho leer y trabajar cuando hago animación de lectura u horas del cuento. Entonces empecemos por el momento de la lectura. ¿Cómo volver significativo el momento de la lectura? Se dice que en nuestra vida recordamos más o son más significativos los espacios que de alguna manera se institucionalizaron en nuestra infancia. ¿Qué quiero decir con eso? Los espacios que se volvieron rutina. Entonces, si un papá o una mamá leen ocasionalmente a un niño o una niña, es probable que ese niño o niña de adulto no recuerde con tanta claridad esos momentos de lectura que tenía en su infancia. En cambio, si eso se vuelve parte de una rutina y encuentra un significado en la construcción diaria del niño o de la niña, en su cabeza va a tener más recordación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como mediadores de lecturas, dígase padres, profesores o cuidadores, es buscar ese momento de la lectura que se va a volver un santuario, un espacio sagrado con los niños y las niñas que nos rodean. Cualquier momento es un momento apropiado para leer. Muchos padres y madres lo que hacen es leer antes de la hora de dormir y esa es una muy buena manera de establecer una rutina. Pero yo puedo hacer una hora del cuento en cualquier momento de la tarde o puede ser una actividad que hagamos después de almorzar. Para reposar el almuerzo vamos a hacer una hora del cuento. Lo importante es que nosotros como adultos mediadores de lectura intentemos que ese espacio sea un espacio rutinario que se lleve a cabo al menos 4 días de la semana. Si se puede todos los días, mejor. Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración, que tenemos que buscar que el espacio se vuelva cotidiano para ellos y para ellas. Al punto que los niños y las niñas, cuando ya, no sé, si todos los días leemos a las 4 de la tarde, lleguen las 3:30, se emocionen e incluso ellos mismos digan, acuérdate que es la hora del cuento. Lo segundo que yo quiero hacer en este momento, o sea, la segunda instancia que voy a nombrar en el momento de la lectura, es que a veces nosotros diferenciamos el leer para niños que el leer con niños. Para mí, en lo personal, leer para niños y leer con niños es lo mismo. ¿Por qué? Porque incluso si los niños y las niñas están en una fase de su desarrollo que es ágrafa, es decir, que todavía no leen ni escriben, ellos sí leen ya, en el sentido de que están todo el tiempo codificando y decodificando su entorno y haciendo procesos de significación del mundo que los rodea, y ese proceso de significación es un proceso de lectura. Entonces, así el niño o la niña que me acompaña no lea lingüísticamente letras, palabras, lee imágenes, lee gestos, lee mi cara, lee mi cuerpo, lee mi voz, lee mi entonación. Entonces, en el momento en el que yo cojo el libro y le empiezo a decir, el oso que no estaba, y él está o ella está mirando esto, ya está leyendo conmigo. Yo no estoy leyendo para él o para ella, estoy leyendo con él o con ella.
Y ese leer con él o con ella, y no solo para, hace que entre el niño, la niña, yo y el libro haya un círculo que se termina por involucrar todos los sentidos. Los niños escuchan, los niños ven, los niños sienten incluso la materialidad del libro, y eso vuelve la experiencia más significativa. Otra cosa que tenemos que tener en consideración es que cuando nosotros leemos con niños y niñas, nosotros somos los mediadores entre el niño y la niña y el libro. O sea, somos un puente, que lo que tenemos que hacer es facilitarle a los niños y las niñas la llegada a los libros, pero toda la experiencia que surja a partir de ellos tiene que ser espontánea en los niños y las niñas. No puede ser únicamente mediada o dirigida por las cosas que yo como adulto considero que se deben hacer en la lectura. En segundo lugar, ¿cómo escoger libros para niños y niñas? La verdad es que libros hay como niños y niñas en el mundo, yo creo. Y dependen de la edad, dependen de los intereses, dependen del momento de lectura o de la actividad que yo quiera hacer con ellos. Pero a mí me gusta establecer o hacerme 4 preguntas, independientemente de quién vaya a ser mi público o mi compañía, para escoger esos libros. La primera, muy importante con los niños y niñas. ¿Este libro es bonito? ¿Me llama la atención? Los seres humanos somos muy visuales. Y cuando somos pequeños, somos todavía más visuales. Entonces, es muy difícil lograr atraer la atención de un niño o una niña a un libro que no es bonito. Segunda, y muy importante sobre todo con los niños que tienen entre los 0 y los 5 o 6 años. ¿Este libro va a aguantar la manipulación de un niño? Los niños van a normalizar su contacto con los libros en tanto nosotros como adultos se los permitamos. Pero es cierto que hay libros que están más hechos o más pensados para ser manipulados por niños y niñas pequeños. Por eso cuando ellos son chiquitos y todavía no tienen muy desarrollada su motricidad fina, es bueno escoger libros que sean de hojas gruesas, algunos que son incluso que parecen cartones, y que también ayuden a que el niño empiece a generar esa costumbre al movimiento de pasar páginas. Y si no es un libro de hojas gruesas, que al menos sean resistentes, que si el niño las coge y las mueve, no las vaya a arrancar. Eso es algo que me tengo que preguntar, sobre todo con niños y niñas pequeños. ¿Aguanta la manipulación de un niño? La tercera pregunta que me hago cuando escojo libros para mi público infantil es: ¿me permite este libro establecer preguntas abiertas a la hora de conversar o de dialogar la lectura con los niños y las niñas? Y la cuarta pregunta es: ¿el tamaño de la letra es adecuado? Para que, sobre todo si voy a hacer una lectura compartida, para que ellos, incluso si no leen todavía, la puedan ver y puedan empezar a reconocer algunas letras o algunas palabras. Los libros, que son como colecciones grandes de 300 cuentos o 365 cuentos, uno para cada noche, son muy útiles porque a los adultos nos sacan de un apuro, son una excelente herramienta cuando no tenemos muchos libros a mano. Pero al momento de hacer lecturas compartidas con niños y niñas, a veces no son los mejores porque las imágenes no son tantas y pueden no ser tan llamativas para los niños o las niñas. En ese sentido, mi recomendación más grande es trabajar con libros como este o como este, que son libros álbumes. Hablando de la importancia que tiene que los libros tengan un tamaño de letra legible, que las ilustraciones sean llamativas, que estén en concordancia con el texto, voy a hablar del libro álbum. A mí me parece que unos libros excelentes para leer en compañía de niños y para que los niños y las niñas empiecen a hacer esa exploración de la literatura es el libro álbum. Hay una falsa creencia de que el libro álbum es todo aquel libro que tiene imágenes y que tiene texto, pero no es así. Los libros álbumes son aquellos en los que la imagen y el texto están construidos en conjunto y son indispensables el uno para el otro. Es decir, que necesito tener en cuenta los dos códigos, tanto el código visual como el código verbal, para entenderlos, y de la misma manera los niños.
el tipo de caligrafía que se utiliza, cómo ésta se dispone en la imagen o alrededor de la imagen, la articulación entre las imágenes y los textos son fundamentales para los libros álbumes, y también esa articulación de dos lenguajes distintos o de dos códigos distintos ayuda mucho en los procesos lectores de los niños y las niñas. Entonces yo invito a que también busquemos adquirir material literario o acercar a los niños al material literario desde este tipo de libros que tienden a ser muy interesantes. Ahora hablando del momento de la lectura como tal. ¿Cómo leo con los niños y las niñas? En primer lugar, es indispensable que en el momento de la lectura yo esté en un espacio de cercanía con el niño o la niña. Sentarme junto a ellos, incluso sentar a los niños o las niñas sobre mi regazo y tener la posibilidad de tener juntos el libro es una excelente forma de hacerlo, porque voy acercando a los niños y las niñas a la materialidad del libro y genero una conexión entre el niño o la niña y yo y el libro, que ellos me ayuden a pasar las hojas, que se involucren activamente en el acto de la lectura y no únicamente como espectadores. Eso es una parte fundamental del momento de leer con niños y niñas. ¿Qué otras cosas tengo que tener en consideración para el momento de la lectura? Mi voz y mi cuerpo son mis herramientas más importantes. Yo tengo que pensar, yo como mediador de lectura, qué entonación estoy utilizando. Los niños están leyendo, mirando el libro, pero también a mí, mis gestos, mi cara, mi cuerpo, que se puede hacer grande o se puede hacer pequeño. Hacer distintas voces, eso llama mucho la atención de los niños y las niñas, con cosas tan simples como: y el lobo dijo, y soplaré, y soplaré. Y eso ya automáticamente, si el niño o la niña está un poco distraído, ese cambio en mi voz va a llamar de nuevo la atención de él o ella hacia la historia que yo le estoy contando. Saber hacer pausas. También es muy importante saber hacer pausas durante la lectura. Hacer preguntas durante la lectura, pedirles que interpreten las imágenes. ¡Ah! ¡Mira el oso! ¿Y tú para dónde crees que va? ¿Será que se va a ir de ahí? Y que ellos también tengan la posibilidad de empezar a relacionar esas imágenes con la historia que están escuchando. No solo las preguntas obvias, ¿de qué color es el oso? No, ¿qué crees que va a pasar? ¡Ay no, se puso bravo! ¿Tú sabes por qué? Y que ellos empiecen también a interactuar con esa lectura. Esos son tal vez los tips que yo les puedo dar, que yo considero más importantes y que yo tengo más en consideración en el momento de hacer lecturas con niños y niñas. Hacer caras, jugar con la voz, jugar con mi cuerpo, que el niño y la niña toque la materialidad del libro, utilizar los silencios, cambiar de tono. Todo eso es sumamente importante a la hora de hacer lecturas conjuntas con la infancia. Para finalizar, como les dije, les quería hacer algunas recomendaciones. Son solo dos, porque aparte el universo de la literatura infantil, como ya se los dije, es infinito, pero pues les quiero hablar de dos autores que particularmente a mí me gustan mucho. No los tengo acá conmigo, pero aparecerán en la pantalla. La primera autora de la que les quiero hablar se llama Keiko Kasa. Es una diseñadora gráfica japonesa que se dedicó a escribir e ilustrar libros para niños y niñas. Tiene, creo que 16 títulos, son muy llamativos, siempre escribe fábulas, es decir, que sus personajes siempre son animales. Los 3 títulos que más me gusta de ella, que irán apareciendo por acá, son Choco encuentra una mamá, ese es mi top, es el que más me gusta. El segundo que me gusta muchísimo es No te rías, Pepe, que es sobre una mamá zarigüeya que le está enseñando a su hijo a hacerse el muerto. Y el tercero que más me gusta de Keiko Kasa es Los secretos del abuelo Sapo. Se los voy a, como les dije, aparecieron acá en pantalla para que vayan y los busquen. Es una excelente escritora para trabajar lectura con niños de los 0 a los 6 años. Y el otro escritor, ilustrador del que les quiero hablar, es australiano, se llama Oliver Jeffers.
Él hace lo que denominamos libro álbum en toda su extensión. Yo les voy a mencionar igual las tres que más me gustan. En el tercer lugar les voy a mencionar La historia de un alfabeto. La siguiente que más me gusta se llama Perdido y encontrado. Y la que más me gusta de Oliver Jeffers se llama La increíble historia del niño come libros. Es maravilloso su trabajo. Eso es lo que quería compartir con ustedes en el video de hoy. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse aquí abajo y coméntenme en el espacio de abajo cuáles son sus libros favoritos de infantiles que más les gustan, qué autores recomendarían y cuáles son las estrategias que ustedes utilizan para compartir lecturas con la infancia.